en aumento permanentemente. Es increíble, es que no me lo creo, me parece imposible, no lo entiendo, ¿cómo puede ser tan grande el catolicismo? No lo entiendo, es el bien, es la verdad, es la belleza. Aquí sí encuentro a la esposa de Jesucristo. Estoy muy avergonzado por todas las veces que a lo largo de mi vida la he menospreciado, la he llamado pecadora, mujer corriente. Prácticamente los protestantes te enseñan a hablar de ella como si fueras tú, claro, como tú eres salvo, pues, y eres santo y eres todo, y además María es una mujer corriente, pues prácticamente estáis al mismo nivel la Madre de Dios y tú. Bendiciones, hermanos, sean todos bienvenidos a Pater Noster. Te saluda tu hermano José Manuel Gutiérrez. Hoy nos acompaña nuestro estimado hermano Samuel Clavijo. Muy buenas tardes, Samuel. Muy buenas, José Manuel, ¿cómo estamos? Un placer conocerte. Igualmente, Samuel, aunque ha tardado un poco en el tiempo, ¿no?, el darse este encuentro, yo sé que Dios, pues, nuestro Señor, pues ha obrado, ¿no?, para que este encuentro se dé entre mi persona y Samuel, y para que esto, pues, redunde, pues, en beneficio de las almas, ¿no?, que puedan ver este precioso testimonio de nuestro hermano Samuel, que fue evangélico y hoy, pues, es un ferviente católico, ¿verdad? Él nos va a contar, pues, ese paso de la fe evangélica, pues, a dar el paso a abrazar la fe católica. Pues, hermano Samuel, pues, me gustaría en primer lugar, ¿no?, para ir rompiendo el hielo, ¿no? ¿Naciste en una familia católica o, sin embargo, era una familia protestante? No. Como comenté, siempre he sido evangélico, nací en una familia evangélica y no tuve ningún tipo de formación católica, ni de acercamiento a la Iglesia Católica, ni de nada, nunca, antes del inicio de mi conversión. Es curioso, ¿eh? Es curioso cómo el Señor obra en personas que, aunque hayan vivido toda su vida como evangélico, ¿no?, y que en un momento de tu vida, pues, la persona, pues, comience ese proceso, ¿no?, y ese caminar hacia la fe católica. Yo espero que nuestro hermano Samuel, pues, nos despeje las dudas, ¿no?, sobre todos esos obstáculos que él seguramente se encontraría, y también esos prejuicios, ¿no?, que como evangélico, aunque se está abrazando la fe católica, pues siempre puede haber cierto recelo con ciertas doctrinas, ¿no?, de la Iglesia, imágenes, María, la Eucaristía, el sacerdocio, el sacramento de la penitencia, el purgatorio, ¿no? Pues se abre un gran abanico, un mundo, ¿verdad, Samuel? Yo entiendo que cuando eres evangélico, o al menos yo lo veo así, el tema doctrinal y la fe, pues, es muy, ¿cómo decírtelo? Algo muy simple, ¿no? Muy como andar por casa. O al menos yo también lo he vivido de esa manera, ¿no? Y cuando te abres a la fe de la Iglesia, se abre un abanico infinito, pues, de belleza espiritual, de vida sacramental. La Biblia, pues, ya la vas viendo de diferente manera porque ya la estás leyendo en clave católica. No tiene nada que ver leer la Biblia en clave protestante que en clave católica. No tiene nada que ver. Y fíjate que leyendo, a mí me cuesta decir, Samuel, el mismo libro, pero es que no considero que una Biblia protestante sea una Biblia, pues, como deba de ser, ¿no? Yo lo siento por los hermanos que me estén viendo, protestantes, evangélicos, de cualquier tipo de denominación, pero me cuesta, sinceramente, conociendo la fe católica, me cuesta, pues, tomar en serio una Biblia protestante. ¿Cómo lo ves?
Bueno, yo la verdad es que tengo que reconocer que le sigo teniendo bastante cariño a la Reina Valera. Es la Biblia con la que me aprendí un montón de textos bíblicos y demás. Bien es cierto que las Biblias protestantes tienen varios pasajes bastante mal traducidos y además les faltan los 7 libros deuterocanónicos, ¿no? Eso ha sido una pérdida para los hermanos evangélicos, pero bueno, no considero que sea la mayor pérdida, desde luego. Precisamente lo que tú comentabas, el problema con el protestantismo y más en concreto con el evangelicalismo es la pérdida de toda profundidad, tanto en su fe como especialísimamente en su práctica. Al final, el evangelicalismo es un tipo de religión identitaria en la que tú perteneces al grupo, te cuentas entre los salvados, además ya estás salvado, no tiene mayor historia la cosa, y funciona como una especie de estafa piramidal en la que una vez tú estás dentro, en realidad tu único objetivo es meter a más gente dentro, pero no hay contenido. Eso es lo que diferencia una multinivel de una piramidal. La piramidal es una estafa porque no se vende un producto, sino que el objetivo es solo meter a más gente. Bueno, pues con todo el amor que, aunque no lo parezca, le tengo a mis hermanos protestantes, tengo que decir que se utiliza a Jesús como excusa y a 4 verdades muy básicas sobre el Evangelio y nada más, como excusa para atraer a más gente hacia este grupo, acallar la conciencia y estar seguros de la salvación de estas personas, independientemente de sus actos o de cómo vaya a ser su vida en el futuro o de si creen en unas doctrinas o en otras. Entonces, muchas veces me preguntan cómo estás seguro de que tú no volverías a ser protestante. Y la respuesta que tengo para dar, y es algo que llevo meditando los últimos días, es que, y a ver si consigo decirlo sin llorar, es que me he dado cuenta de que ha ocurrido algo en mi vida que pensé que era imposible. Que es que cuando alguien lo es todo para ti, tú no piensas que le puedas amar más. Pero me he dado cuenta que la Iglesia Católica ha producido en mí la absoluta conciencia de que yo amo más a Dios ahora que antes. Estoy seguro que el ser Wow. católico ha producido en mí más amor por Jesucristo, más amor por el Padre y más amor por el prójimo. Mi amor por Jesucristo tiene que ver con el ejemplo que sus santos dan de Él y de sus sagrados mandamientos y de la grandeza del Evangelio, el auténtico, el pleno, el depósito de la fe, que hace que nosotros participemos del plan de Dios y no seamos meros títeres, que es lo que enseña muchas veces el protestantismo, y ver la grandeza de Dios en las personas. Eso a mí me ha hecho amar más a nuestro Señor Jesucristo. Y luego amor al prójimo, porque dejo de mirar a las personas con ojos de este lleva la etiqueta del salvado y este lleva la etiqueta del no salvado. Este es un idólatra o este es un pagano o este es un no sé qué. He aprendido a ver a nuestro Señor con sus atributos en cada persona con la que me cruzo. Y veo esperanza para cada persona. Y veo a un hijo de Dios en cada persona, por lo menos en todos los bautizados. Y, y yo no podría dejar de ser católico por muchísimos motivos. El primero de todos por la Eucaristía, pero esto un protestante, como no cree en ello, le da igual. Pero al fin y al cabo vamos a hablar de lo que tenemos en común. Es la santidad, ¿no? La santidad, que es ser menos como yo y ser más como Dios. Es amar más a Cristo, es cargar mejor mi cruz, aceptarla, querer pasar mi vida eternamente con nuestro Señor. Y yo me doy cuenta de que porque soy católico he conseguido amar más a nuestro Señor. Eso ha transformado mi vida, ha producido en mí una vida de oración, de recogimiento y de meditación que nunca había tenido y que además estoy seguro de que en un protestante es muy raro, porque ellos no tienen prácticas de piedad, solamente tienen oraciones espontáneas. Entonces, como no tienen prácticas de piedad, llegar digamos, a un nivel muy continuado de oración o a un nivel muy profundo de meditación es difícil. Hay personas que oran mucho,
entre los protestantes, pero no pienso que lleven una vida de oración tan profunda. Básicamente porque sus barreras doctrinales se lo impiden. Una explicación excelente, Samuel, y bastante clara. Quien no entienda esto, pues no va a entender absolutamente nada. Eso que has nombrado hace nada, pues que el protestante promedio ya se cree salvo, ¿no? Él ya haga lo que haga, ya es salvo. Yo eso lo veo como si este tipo de iglesias fueran estériles. ¿Estériles en qué? Esterilidad en santidad. No va a producir personas santas, porque si tú crees que ya eres salvo y tienes una vida disoluta, ¿cómo vas a alcanzar la santidad? ¿Cómo nos vamos a querer parecer a Jesús? Es Claro, una... Dime, efectivamente, Samuel. es que si ya son santos, ¿para qué van a pensar en santidad si ya son santos? Su pecado pasado, presente y futuro ya se pagó en la cruz, ellos ya forman parte del club premium y por lo tanto no queda más que tratar de convencer a otros con el proselitismo, pero ya está, o sea, por eso no dan frutos espirituales, es lo que estaba queriendo decir antes. Así es. ¿Dónde están los místicos protestantes? No existen los místicos protestantes, porque como no tienen sacrificio por otros, porque no comprenden el valor de la penitencia, pues no tienen vida monacal, no tienen monjes, no tienen frailes, no tienen monjas, no tienen nada, pues no tienen místicos. Es así de sencillo. No existe la mística protestante. Los místicos están en el cristianismo oriental y están en el catolicismo, pero no hay místicos protestantes, porque no necesitan sentir que deben alcanzar una comunión más plena con Dios, porque ellos piensan que ya son santos, entonces ya están plenamente unidos con Dios. Pero es que eso es totalmente absurdo. Entonces, es totalmente estéril. Es una estafa piramidal que utiliza 4 verdades del Evangelio y el nombre de nuestro Señor para promocionarse y que no produce santidad a unos niveles más allá de lo superficial en la inmensísima mayoría de sus miembros. Y que es que de verdad es totalmente por eso pues sus iglesias, luego cuando dicen que la iglesia católica, esto que voy a mencionar ahora, es porque tiene más dinero, yo les recomendaría que estudien cuántos protestantes hay en el mundo, porque hay 800 millones de protestantes en el mundo y si ellos no abren sus iglesias los 7 días de la semana, eso es porque su teología les ha llevado a ello. No tiene que ver con un tema de dinero. Si sus iglesias son feas, no tiene que ver con un tema de dinero. Tiene que ver con que sus miembros se han desarrollado de una forma diferente porque su teología lleva a no necesitar de la glorificación de Dios a través de medios materiales como puede ser la arquitectura. Entonces, tienen una fe absolutamente cutre. Este sería el resumen de... Es una versión cutre del cristianismo que aleja de Dios, porque como piensas que ya estás con Dios, no tienes que hacer ninguna cosa más, y que de hecho a lo único que lleva es a la teología de la prosperidad. Porque la mayoría de protestantes que me están escuchando se llevarán las manos a la cabeza y dirán, no, pero si a mí la teología de la prosperidad me parece una aberración, etcétera. Vale, pero en el momento en el que ellos se sienten que ya forman parte del club de salvos, además se comportan como si Dios les amara más a ellos que al resto, etcétera, al final su forma de orar normalmente tiene que ver con conseguir cosas. Estoy generalizando, ¿vale? Toda generalización reducida al individuo se convierte en una mentira. Yo mismo tengo protestantes cercanos que sí oran mucho por los demás. Pero la consecuencia lógica de la doctrina protestante es que muchas personas terminan orando de una forma supersticiosa para lograrse objetivos vitales y normalmente centrados en ellos mismos. Pero no oran por la salvación de los pecadores, no oran por la purificación final de las almas del purgatorio, no oran por la unidad
de los cristianos, en el sentido que nosotros entendemos históricamente, sino que lo que quieren es que los demás dejen de ser unos paganos para unirse a sus filas, no tienen una comprensión espiritual profunda. Tienen una espiritualidad ultrafofa que además normalmente se suele centrar en el emocionalismo. Yo mismo soy súper emocionalista, no sé si tiene que ver con mi personalidad, con mi educación evangélica o con las dos cosas. Pero yo soy consciente de que mis emociones no delimitan la realidad, son solo emociones. Las iglesias protestantes viven de la sensiblería, del emocionalismo y de decirle frases grandilocuentes a la gente sobre lo que Dios va a hacer en sus vidas. Dios te ama y tiene un plan personal para ti, y cuando te digo que tiene un plan personal para ti, es que tú eres muy especial y en ti precisamente Dios va a obrar unas maravillas que en los demás no, porque a ti te escogió. Y claro, entonces tienden a ver a las personas con un punto de vista muy farisaico. Incluso cuando tratan a los demás con amor, que lo hacen porque saben que es correcto y porque además quieren convencerles de unirse a su fe, en realidad lo hacen con este espíritu interior farisaico de gracias, Señor, que no me hiciste como este. Todo eso para mí es muy doloroso, muy Totalmente. doloroso. Totalmente. Samuel, ¿por cuántos años fuiste evangélico? Pues 24 años y tengo 25, voy a hacer 26 ahora. Hace un año y medio más o menos que empezó todo esto. Pues es de alabar pues que nuestro hermano Samuel, que en un año y medio se haya puesto tan al día sobre la fe católica. Muchas personas pueden llevar en la vida de la iglesia pues toda su vida desde niño y quizás no ha entendido pues a cabalidad al menos lo más rudimentario, ¿no? de la fe católica. Hermano, ¿en qué punto dijiste pues algo anda mal en mi fe? Estoy viendo la fe católica y me parece pues más a lo que era ese cristianismo primitivo, porque incluso las iglesias evangélicas, algunas de ellas dicen que son ellas las que estaban al comienzo de los siglos, ¿no? Pero cuando te diste cuenta o cuando te pusiste pues a estudiar la fe católica, ¿y qué te atraía de ella? En primer lugar, ¿qué es lo que te atrajo la fe católica para que la enseñanza de la iglesia de nuestro Señor, te sedujera en cierto modo y te diera pues la curiosidad, ¿no? de investigar en ella? Absolutamente nada. A mí la iglesia no me atraía ni una gota y la motivación principal por la que yo me empecé a acercar a la iglesia con un rechazo absoluto, incluso repudio, diría, fue el amor que nuestro Señor puso en mi corazón por la verdad. A pesar precisamente de que soy muy emocionalista, dije, da igual cómo yo me sienta, lo que es verdad y punto. Señor, yo quiero la verdad, me da igual cómo me sienta, me da igual lo que me cueste, me da igual ponerme en problemas con mi familia, me da igual todo, yo quiero la verdad. Haré lo que haga falta, lo que haga falta, lo que haga falta. Y pues eso no nace de uno, eso nace de la gracia antecedente de Dios. Respondí afirmativamente, también con su ayuda, y pues por su gracia estoy aquí, efectivamente. Y claro, yo empecé a darme cuenta de que el protestantismo era irracional casi desde el minuto uno en el que escuché a un católico bien formado. Es terrible la falta de formación que hay entre el pueblo católico. Toda una vida rodeado supuestamente de personas católicas, hasta fui a un colegio católico, nunca nadie me explicó nada, nunca nadie me supo decir nada. Y de repente escucho a un tío en internet que dice 4 cosas en 2 minutos y yo me doy cuenta de que no soy capaz de responder a nada, incluso con toda la formación que tenía, que para dentro de lo que hay en el protestantismo es mucha. No sabía responder a nada. Me di cuenta de que era totalmente absurdo, que ser protestante es decir que no hubo iglesia hasta hace 4 días
porque toda la Iglesia universal, desde el siglo I hasta el siglo XVIII, que es lo que puede empezar a parecerse lejanamente a un evangélico, aunque en realidad la mayoría de evangélicos tienen unas bases pentecostales que nacen en el siglo XX, y tienen unas bases de bautismo que vienen de los anabaptistas, también siglo XVII, no sé qué, bueno, todo por ahí por medio, entre que se mataban unos protestantes contra otros, pues hicieron una mezcolanza de todo eso, y al final del siglo XX empieza a existir lo que ahora tienen los evangélicos. Bueno, pues si esa es la verdad, entonces yo me di cuenta de que nuestro Señor Jesucristo dijo que enviaría al Paráclito y resulta que no lo envió hasta antes de ayer, porque eran todos unos herejes, porque todos los cristianos siempre tuvieron imágenes, porque todos los cristianos siempre tuvieron santos, siempre tuvieron un papa, siempre tuvieron obispos, siempre creyeron en la justificación por fe y obras, siempre creyeron no sé, en la intercesión de los santos, siempre creyeron que la Virgen María era su madre, siempre los cristianos pues siempre han tenido la misa. Eso para mí a día de hoy es lo clave. De lo otro no me pongo ni a discutir, porque como les entra por un oído y les sale por otro, es como si tuvieran un defecto, o sea, literalmente es una lavada de cabeza, es como si tuvieran un defecto mental. Les estás diciendo que lo que ellos te plantean no existió en ningún momento y les da exactamente igual, es como si no te oyeran. Entonces yo ya paso de hablar ni de imágenes, ni de justificación por fe y obras, ni de nada, porque no te oyen. Es como hablar con una pared. Es como si se volvieran con un defecto mental de un momento a otro. Entonces yo a lo que remito siempre, que es lo más objetivo posible, es a que la misa siempre se celebró. Entonces el hecho de que no tengan misa, porque han quitado el altar para poner el púlpito, han quitado el altar donde se sacrifica a Cristo para poner el púlpito donde habla un señor, pues es la prueba de que lo suyo es totalmente novedoso y no tiene nada que ver ni con lo que enseñó Jesucristo, ni con lo que creían los apóstoles, ni con lo que creyó ningún cristiano en ningún momento de la historia, porque es que resulta que nosotros tenemos ritos que son del siglo III, por ejemplo, sin modificaciones ni de una sola palabra. Entonces yo viajo 1700 años hacia atrás y lo que encuentro es una misa católica como la de a día de hoy. Y viajo 150 años para atrás, en vez de 1700, 150, y no encuentro a nadie que se parezca a un evangélico ni de lejos. Entonces, el protestantismo, voy a dar la definición más exacta. Quizá sea ofensiva, pero hermanos, os lo prometo, no es la intención. Es para que, aunque sea por el violentamiento de mi lenguaje, abráis la cabeza y escuchéis, porque es que no escucháis. La mejor definición de protestantismo que existe, en base a esto de quitar el altar para poner el púlpito, es: el protestantismo es, han cambiado a Dios por un señor de La Coruña. Ese es el resumen del protestantismo. Han cambiado a Dios por un señor de La Coruña. Es ignominioso que la centralidad haya dejado de ser Cristo para convertirse en las ideas del iluminado de turno. Es blasfemo. Blasfemo. Y a mí me hace un daño terrible. Estoy rodeado de seres queridos a los que amo, a los que les profeso profunda devoción, a los que les deseo todo lo mejor, que me han enseñado a Cristo, por lo menos de la forma que ellos lo conocían, han cuidado de mí, han sido buenos conmigo, y quisiera que ellos también disfrutaran de las riquezas y de la gracia, de los tesoros del depósito de la fe, de los que yo estoy disfrutando, y están totalmente privados de todo, porque el protestantismo es una secta. No hay más. Es un conjunto de sectas gnósticas, que luego hablaremos de que voy a abrir mi canal. Para cuando se publique este vídeo, el canal ya estará activo, y uno de los primeros vídeos será efectivamente explicando eso, que el protestantismo es un tipo de gnosticismo, es un conjunto de sectas gnósticas que resucitan herejías muy, muy antiguas, pero incluso los herejes de aquel tiempo tampoco tienen nada que ver con los evangélicos. No vayamos a buscar las fuentes históricas del protestantismo ahí. Así es, cuando ellos incluso se basan en ese tipo de cosas, ¿no? Sí, fíjate, Arrio era testigo de Jehová, que te pueden decir tranquilamente, ¿no? Porque enseñaba algo parecido a lo que hoy enseñan los testigos de Jehová. Hermano, en la actualidad, ¿cómo es la relación tuya con tus familiares? Pues no sé, tendrás primos, tíos, tías. ¿Cuál es tu relación cuando tenéis un encuentro normal, familiar? ¿Surge el tema así de la religión?
Bueno, al principio más resultaba muy conflictivo y ellos ya saben lo que hay. El que quiere hablar del tema me llama y hablamos del tema. El que no quiere no habla. Algún otro es burlón. Hay personas que les pasa como me pasaba a mí, les dan ataques de miedo. Entonces, a ratos les parece razonable lo que digo y entienden que eso tiene sentido común y puede tener lógica. Y luego a ratos les vuelve a entrar el miedo y la iglesia es maligna y tal. Entonces, bueno, la relación es un poco difícil. Yo desde luego que soy un gran pecador, lo que me pongo es a los pies del Señor, que tenga misericordia y que me dé la paciencia y la caridad y la fe y la devoción también de seguir rezando por ellos eh, y de y bueno, no confiar en mis posibilidades, que son ningunas, yo no puedo cambiar el alma de una persona, pero sí confiar en que por mi intercesión, mis oraciones y mis sacrificios, pues el Señor se apiade y pueda transformar pues el corazón de estas personas y permitir que ellas también puedan disfrutar de lo que inmerecidamente yo he recibido, que es de todos esos grandísimos tesoros que dispensa la Iglesia, de conocer la liturgia de las horas, de conocer la adoración eucarística, de entender qué es la Santa Misa, de gozar de unos buenos pastores, sucesores de los apóstoles, en quienes se puede descansar la autoridad y la interpretación, de entender la Biblia en su adecuado contexto, en lugar de utilizarla como la utilizan ellos, sacando versículos de contexto y utilizándolos de forma arrojadiza. Te cojo un versículo de aquí, otro de allí, que no tienen nada que ver y te lo utilizo de cualquier manera. Eh, muchos tesoros, muchas devociones personales que tengan esa paz interior tan grande y ese nivel de meditación cuando recen el rosario, como me ocurre a mí, que se puedan rodear de personas como las que me he rodeado yo, que me han acogido, que me han regalado momentos maravillosos, se han preocupado por mí. Eh, Hay un tema también en la actitud del católico. Igual que hablábamos que la teología protestante produce consecuencias materiales, como por ejemplo cómo son sus iglesias físicamente, etcétera, la teología católica también produce consecuencias en la personalidad de la gente. Por ejemplo, yo he conocido protestantes muy piadosos, pero que no tienen, digamos, tanto reparo a la hora de... Es que no quiero decir una barbaridad porque luego se me van a echar encima, pero vamos a dejarlo, no voy a hablar de ellos, voy a hablar de lo mío, que con eso es suficiente. Lo que he descubierto en la Iglesia Católica es que debido a la naturalidad que existe por el sacramento de la confesión, todo el mundo tiene muy interiorizado que es pecador. Entonces, la humildad que existe en esos ámbitos es muy grande. Y cuando tú dices, oye, no, es que mira, no voy a comulgar porque tengo que ir a confesarme, o no, miras que caí en no sé qué pecado y tengo que ir a recibir la absolución, etcétera. La gente, en lugar de mirarte raro, en lugar de que tú estés avergonzado o que te avergoncen ellos, que cuando algún amigo protestante me pregunta por la confesión, me pregunta como si fuera una cosa que diera mucha vergüenza, etcétera. Te das cuenta que es todo al contrario, es una compasión y un entendimiento de que todos somos pecadores y que todos necesitamos de la reconciliación, particularmente a través del sacramento de la reconciliación, que produce una mentalidad y una forma de funcionar entre los católicos que es muy beneficiosa, muy beneficiosa. Eso a mí me llena mucho. Así es, así es. No, no me imagino, hermano, pues esa primera confesión, ¿no? Que diera uno, porque Tres cuartos de hora. me pasó algo muy parecido, ¿no? Muy parecido. El sacerdote incluso se iba a quedar dormido, incluso. Alguna vez daba sobresalto, ¿no? Cuando le soltaba un pecado gordo, pues daba un sobresalto. Pues, hermano, yo sé que los padres de la iglesia, pues, han tenido un papel importante dentro de ese camino de conversión, ¿no? Los que seguramente te confirmaron, ¿no? Que todas las verdades de la iglesia
pues la contenían esos primeros padres, que eran los padres apostólicos, que eran los sucesores de los apóstoles, y los padres de la iglesia, San Agustín, San Anselmo, padres apostólicos tenemos ya San Ignacio, San Justino, San Ireneo. ¿Cuál de ellos estudiaste así más a profundidad, o cuál de ellos, pues, según su enseñanza, pues te abrió más el camino hacia la fe católica y entenderla, pues, a cabalidad? Bueno, los padres de la Iglesia, al igual que lo hice luego con todas las doctrinas que nos separaban a católicos de protestantes, que fue estudiarlas una por una, según se me iban ocurriendo cosas que eran distintas en mi iglesia que en la Iglesia católica, iba estudiando uno por uno los temas, las doctrinas. Entonces, los padres de la Iglesia, aunque los padres apostólicos sí he leído bastantes cosas así linealmente, la mayoría de la patrística la estudié por temas. Es decir, ¿dónde se encuentra el papado en los padres de la Iglesia? Entonces, tal, pum, 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 este autor dice esto, este otro, este otro, este otro. Y entonces fui viendo la evidencia de las doctrinas en los textos de cada uno de los padres. O, por ejemplo, yo que sé, la Eucaristía, pues claro, la Eucaristía lo que tienes es de los padres apostólicos, pues casi todos, y tienes un montón ya a medida que va creciendo, ya te vas dando cuenta cómo se queda fijado todo, etcétera, y ves todas las citas de todos los autores y cómo te referencian la Biblia, porque eso es un tema, los padres apostólicos se sabían la Biblia de memoria, porque había muy pocas Biblias, y todos los padres apostólicos citan muchísimos textos bíblicos, o sea, se la conocían prácticamente de memoria. Yo no sé, San Jerónimo, por ejemplo, que fue el que hizo la Vulgata, se dice por ahí, yo no sé si será para tanto, que se sabía toda la Biblia de memoria. No creo, no creo, pero seguro que sabía mucho. Pero bueno, el que primero me llamó la atención, más que todo, que es el que a la mayoría le llama la atención al principio y que es uno de los más tempranos, es San Ignacio de Antioquía, un tío del siglo I que vive con dos apóstoles, le ordenan obispo dos apóstoles, que a mí eso ya me sonaba una locura, una ordenación episcopal ahí en el siglo I de mano de los apóstoles, que le pone el nombre católica a la Iglesia, no por ese concepto invisible que dicen los protestantes de que como católico significa universales, que somos católicos todos, sino precisamente con un propósito discriminatorio. Fue para que no se confundiera a los verdaderos cristianos con aquellos que predicaban cosas distintas, como los docetas, por ejemplo. Entonces, la palabra católica ya se acuña para diferenciar a la Iglesia católica, apostólica y romana de todas las demás sectas que iban surgiendo. Lo que veo es una defensa a ultranza de la Eucaristía en San Ignacio, diciendo que el que niegue eso, que prácticamente que es un hijo de Satanás, poco más le falta decir. Es gente que habla de que la sucesión apostólica es necesaria para saber si un sacerdote es válido, es decir, tú no le hagas ni caso a no ser que a ese señor lo haya ordenado un obispo, que tú sepas quién es, y que a ese obispo lo haya ordenado un apóstol, y si no, nada. Pues es una persona que buscó el martirio, tuvo un martirio glorioso, no dejó que lo liberaran, que asaltaran su convoy, etc. Lo que veo ahí, también tenía una relación muy estrecha con San Policarpo, con Policarpo de Esmirna, también ordenado por apóstoles. O sea, yo lo que veo en la Biblia es que hay unos apóstoles iniciales, pero luego a los que les van sucediendo les dan categoría de apóstol, les dan tratamiento de apóstol. A Ali no le dan tratamiento de apóstol, a Timoteo le dan tratamiento de apóstol, etc. Cuando se quedan sin un apóstol, en Hechos capítulo 1, lo primero que hace la Iglesia es ordenar a otra nueva persona, no como apóstol inicial, digamos, puesto por Cristo, pero sí como participante del colegio apostólico. O sea, ves un colegio apostólico ya desde el minuto 1. Y bueno, claro, es que te das cuenta de que la Iglesia, tal y como la conocemos, ya estaba prácticamente idéntica al principio del todo. Entonces, tú te das cuenta de que tú no sabes si la Iglesia católica es verdad, pero como poco ya te das cuenta que la Iglesia protestante es mentira. Entonces ahí es cuando ya entras en una crisis de fe,
a la mayoría de conversos del protestantismo que he conocido les pasó como a mí, cuando se dieron cuenta de que lo que creían, vieron que con toda la racionalidad del mundo estaban seguros de que eso era imposible, que era una mentira lo que les habían enseñado, y entonces te quedas sin nada a lo que agarrarte, tu cosmovisión, tus estructuras, tus conexiones neuronales, todo, te quedas sin nada en el aire y dices, ¿esto qué es? Y luego, pues, cuando ya sigues estudiando el proceso, te das cuenta de que es absolutamente impepinable, de que Pedro fue el primer papa, de que los apóstoles eran católicos y de que la Iglesia de Jesucristo es la Santa Iglesia Católica y no hay ninguna otra Iglesia de Jesucristo. Y además, o estás dentro o estás fuera. No puedes estar dentro mientras estás fuera. Eso es un concepto que utilizan muchas congregaciones cismáticas, no solo los protestantes, pero que es un concepto que inventan los protestantes. Antes, por lo menos, aunque hubiera varias iglesias, todas aseguraban ser la inicial y todas aseguraban que fuera de la iglesia no hay salvación y todas aseguraban que la fundada por Cristo únicamente era la suya. Ahora descubren la pólvora 1700 años después y resulta que yo no estoy en la iglesia, pero sí que estoy en la iglesia. Y además luego tienen el atrevimiento de citar a padres de la iglesia que eran católicos y que eran lo más papista del universo, como San Agustín, y que decía que fuera de la iglesia no hay salvación y que decía 1000 cosas más de los herejes y de todo, y resulta que luego lo andan citando para hacerse los históricos. Me da mucha pena expresarme así porque parece que los estoy condenando y es que no se aprecia que yo verdaderamente les amo, pero es que tengo una frustración enorme porque me doy cuenta de que se resisten, se dan cuenta de que es cierto, pero ellos, no sé si por miedo, por orgullo, por una mezcla de todo en general, se resisten, intentan ser católicos pero sin serlo. Se fabrican rosarios artesanales pero que no son el rosario porque mola la forma de orar, pero no quieren hacerlo como los católicos. Tienen unos iconos, pero tienen unos como muy primitivos que no parezcan muy realistas porque entonces les da miedo. Ahora resulta que hay algunas iglesias que visten al pastor de una manera para que parezca como un sacerdote, pero sin llegar a serlo. Eso fue el movimiento de Oxford en la iglesia anglicana. O sea, San John Henry Newman dijo, esto que estamos haciendo esto es un disparate, vamos a volver a la tradición de la iglesia, que es que nos estamos separando de todo lo que nuestro Señor fundó. Lo echan, los anglicanos lo echan, porque dicen, ¿de qué vas? Cardenal San John Henry Newman se convierte al catolicismo, es uno de los santos más gloriosos de la historia de la iglesia, y ahora los anglicanos resulta que los de la iglesia alta, los anglocatólicos estos, pretenden ser católicos sin serlo. Es que no puede ser. O sea, o estás en comunión o no estás en comunión. Y estar en comunión con la iglesia es estar en comunión con Cristo. Porque somos el cuerpo de Cristo. Entonces, si tú no estás físicamente dentro de la iglesia, no formas parte del cuerpo de Cristo y por lo tanto no tienes comunión con Él. Que a ti se te perdone por ignorancia invencible el día que te mueras y que el Señor tenga misericordia de ti y que te vayas al cielo a pesar de en vida haber estado fuera de la iglesia es un tema. Es decir, puede existir salvación fuera de la iglesia por distintos motivos, pero es a través de la iglesia que viene la salvación. Es decir, la iglesia, ya dice la Biblia, representa el arca de Noé, es purificada por las aguas del bautismo, los que están dentro de la iglesia se salvan. El problema de la sola fide es identificar la salvación con un conjunto de creencias. Por eso son gnósticos, porque la salvación te la da el conocimiento. No. La salvación tiene que ver con la pertenencia física y material a la institución de la Iglesia Católica, que es la esposa de Jesucristo. Y luego ese es otro tema, que estar insultando todo el rato a la esposa de Jesucristo, yo no sé, a nadie le gusta que se metan con su mujer, vaya, yo no... Así es. Con su mujer y con su madre. Con su madre. No sé yo qué es peor. Pues hermano, hay una frase tuya por ahí que es muy, muy agustiniana, porque dijiste en una ocasión, en otra entrevista, claro, dijiste, necesito a la Iglesia Católica para creer en la Biblia. San Agustín dijo algo parecido.
Yo Que creo en la... necesitaba, San Agustín dijo que necesitaban la autoridad de la Iglesia Católica para creer en el Exacto, Evangelio. exacto, exacto. Y es algo que a mí no me entra en la cabeza, ¿no? Que un evangélico diga, esto es palabra de Dios, ¿vale? De acuerdo. Sin citarme a la Iglesia Católica, ¿tú cómo me confirmas que eso es palabra de Dios? Entonces ya, pues, entonces se forma un cortocircuito, le empieza a arder las 4 neuronas y comienza pues a insultarte, ¿no? Que es lo que siempre, que es lo que siempre suele ocurrir, ¿no? Y me parece esa frase muy acertada. Yo sin la Iglesia Católica, pues para mí la Biblia sería como el libro del Mormón, la Atalaya, sería cualquier otro libro, ¿no? Pero es la Iglesia la que me confirma con su autoridad, pues que eso es palabra de Dios. Yo sé, hermano, que después de tu conversión, ¿no? Te has convertido en un católico, pues, eminentemente eucarístico, y me gustaría, pues, como nuevo converso, ¿no? Porque ya has andado bastante en tan poco tiempo, has andado un buen camino, por lo que yo puedo comprobar, un camino bastante recorrido para el poco tiempo que llevas. Eh, ¿Qué fue al comienzo lo que te llamó la atención de la Eucaristía? Yo pienso que al comienzo igual te sentirías rechazo, ¿no? Porque quizás no entenderías en un primer momento el alcance, ¿no? De lo que enseña la Iglesia, ¿no? Que después de la consagración, después de que el sacerdote pues hace la epíclesis, eh, sacrifica al Cristo en el altar, ¿no? Y ese pan que estamos viendo ya no es pan, ya es el cuerpo. Ese vino ya no es vino, ya es la sangre de nuestro Señor, ¿no? ¿Qué te hizo confirmar efectivamente que eso es el cuerpo y esa es la sangre de nuestro Señor? Pues mira, hay dos temas, José Manuel. Por un lado, está el hecho de que la Eucaristía para mí nunca supuso un obstáculo. Qué De bueno. hecho, de hecho, probablemente la Eucaristía me haya traído a la Iglesia a pesar de los otros problemas doctrinales que yo tenía. Es decir, eh, por amor a Cristo, pues decía, jolín, es que ojalá sea verdad. Es que yo quiero unirme con Cristo. Quiero aceptarlo en mi corazón, pero esta vez de forma literal. Quiero meterlo en mi cuerpo. Quiero tener comunión, una comunión auténtica, no una figurada. Entonces, a mí eso nunca me supuso un problema y además el cortocircuito ahí lo tuve durante todo el tiempo de discernimiento de mi conversión, que fue un año entero solo estudiando, en el que no había tomado la decisión. Y había un cortocircuito permanente porque tenía como 12.000 doctrinas por estudiar y resolver, pero la Eucaristía, la verdad es que tengo que ser sincero, desde el primer momento que leía a San Ignacio, dije, bueno, Roma locuta, causa finita. O sea, quiero decir, todos los primeros cristianos creían en la Eucaristía, yo no la puedo negar. Entonces, claro, yo no tenía ninguna forma de contradecir eso. Entonces, pues ahí estuvo esa contradicción conviviendo en mi cabeza con el resto de las ideas durante un año. Sí recuerdo dudar, pero de lo que no me cabía duda era de que los primeros cristianos creían eso, porque además no existe nadie que pueda decir lo contrario porque no es verdad. O sea, hay 12.000 millones de evidencias de que nadie, pero literalmente nadie que fuera cristiano, creía que eso era un símbolo hasta que llegó Zwinglio. O sea, casi 1.600 años, 1.550 años, porque eso ni los luteranos, bueno, dicen consubstanciación, pero presencia real hay en su teología. O sea, para que un grupo muy concreto de protestantes, ya muy avanzado en el tiempo, milenio y medio más para allá pasado, que todo el mundo lo creía, para mí eso era claro. Entonces, no me lo llegué a plantear a un nivel tan profundo, pero claro, las opciones que quedaban era o es verdad o ciertamente todos los cristianos han estado equivocados durante más de milenio y medio. Y lo que no me daba yo cuenta en aquel momento, que además de estar equivocados, eran idólatras, porque pensaban que un trozo de pan era Dios. Entonces, por un lado eso nunca me supuso un obstáculo, en todo caso yo deseaba que fuera cierto.
Y luego tuve una experiencia muy bella, que es que descubrí lo que eran las capillas de adoración perpetua. En mi ciudad hay una, en Oviedo. Bueno, ahora vivo en Sevilla también hay una, pero allí había una y, y yo todavía no entendía muy bien qué era la adoración eucarística, o sea, estaba todavía como muy en pañales con todo, ¿eh? Pero, claro, yo cada vez que me acercaba a una iglesia católica y oía a alguien mencionar el nombre de Jesús, me echaba a llorar porque era como que en mi cabeza existía una contradicción en la que yo de alguna manera sabía que en la iglesia había verdad, pero de otra manera para mí ellos no adoraban a Cristo. Entonces era una cosa rarísima, era una sensación muy, muy chunga. Y entonces cada vez que alguien mencionaba el nombre de Jesús, me echaba a llorar de alegría y decía, ah, Señor, gracias que ellos también creen en ti. Bueno, una esquizofrenia todo, una esquizofrenia. La cosa es que vi un cartel allí en la capilla de adoración eucarística que ponía, necesitamos adoradores. Por favor, ven a pasar 1 hora con Jesús. Y a mí eso me sorprendió mucho. De hecho, le saqué una foto y dije, por el improbable caso de que algún día sea católico, tener esta foto para toda mi vida. Le hice una foto al cartel y llamé al teléfono haciéndome pasar por católico porque sabía que no iban a dejar a solas a un protestante con el Santísimo Sacramento y, y claro, me dieron 1 hora en la que no tenían gente, que es lo típico, los adoradores nocturnos siempre se comen 2 o 3 horas porque no hay nadie para sustituirlos. Bueno, me dieron los martes a las 4 de la mañana. Claro, pero no te puedes imaginar qué maravilloso aparecer en una capilla en medio de la madrugada. Además, por seguridad la cierran, siempre hay alguien dentro, pero cuando se acaba tu hora, te pican al timbre, le abres al siguiente y vuelves a cerrar. Quedarme en completo silencio y en completa oscuridad, porque en esa capilla apagan absolutamente todo y solo hay una luz que enfoca al Santísimo. Nada más. Entonces, en medio de la madrugada, quedarme en absoluto y radical silencio y en total oscuridad de frente a la custodia, diciendo, Señor, necesito saber si estás ahí. Lo necesito. Y, y eso es muy especial. Muy especial. Seguro, seguro, hermano. Seguro. Eso es lo que se llama un momento íntimo, ¿no? Un momento íntimo con el Señor, ¿no? Porque estás solo, estamos cara a cara, ¿no? Cara a cara con Él y tus sentidos lo intuyen, pero tu alma sabe quién está ahí, ¿no? Los sentidos, pues sí, ven un trozo de pan, bellamente expuesto, ¿no? Porque está hermosísimo, pero es tu alma, ¿no? La que se da cuenta de que lo que se esconde detrás de esas especies, pues ahí está nuestro Señor que se quiso quedar en ese trocito, y digo trocito porque un hermano se me enfadó por decirle trocito, a la Eucaristía se me enfadó, luego Sí, le, de hecho se le llaman partículas a incluso las... partículas, claro, claro. Y entonces, cuando le expliqué en un comentario, se enfadó otro hermano porque decía que yo era muy prepotente y lo único que hice fue citarle el Concilio de Trento. Pero si lo grandioso de la encarnación es eso, de la doctrina de la encarnación, que es la que no entienden los protestantes, que es que Dios se hizo pequeñito, Dios se Totalmente. hace trocito, es que ese es el misterio de nuestra fe. Es que, Así de es. hecho, todas las frases que estás diciendo me recuerdan al tantum ergo Sí. de Santo Tomás. En la cruz se ocultaba la divinidad y en la hostia perdón, ¿cómo es? Vaya. Sí que como en la cruz se ocultaba la divinidad, La divinidad. también en el trozo de pan, y dices el misterio del cuerpo, efectivamente, corporis mysterium. Si es que de hecho sacramento significa misterio. Misterio. Es el Exacto. misterio de nuestra fe, es la gloriosa encarnación, es el bien sumo de Jesucristo, que sabiendo que lo iban a maltratar, que no iban a creer en él, que iban a comulgar en pecado su propia condenación, que lo iban a barrer de las parroquias, que lo iban a robar los satanistas y lo iban a profanar, sabiendo todo, se quiso quedar con nosotros, se quiso hacer vulnerable, quiso hacer a perpetuidad su sacrificio.
mantenerlo eternamente por nosotros. Es que yo llegó un momento en el que dije, la Eucaristía tiene que ser cierta porque aquello que más glorifique a Dios tiene que ser cierto. Es decir, si Dios es Dios y es el bien supremo, esto es un poco filosófico, pero aquello que glorifique más a Dios y que provenga de Él tiene que ser verdadero. Y por lo tanto, la teología católica tiene que ser cierta porque glorifica mucho más a Dios. Yo amo más a Dios porque el Dios que me presenta el catolicismo es mucho más glorioso, es mucho más humilde, es mucho mejor Padre, está mucho más presente, es mucho más misericordioso, es mucho más universal. El Dios católico supera con creces todas mis expectativas. Conocer los misterios de la fe produce que una persona no pueda hacer sino alabar el nombre de Dios, entendiendo su santo sacrificio. Como protestante, claro que enfocaba mi fe en la cruz, pero es que yo entiendo mucho mejor ahora lo que es la cruz. Lo entiendo muchísimo mejor. Todo lo que ocurrió allí, también a través de todas las meditaciones que ellos no hacen sobre la pasión de nuestro Señor Jesucristo, pues solo hacen oración espontánea. Pero meditar sobre la cruz, sobre sus implicaciones, qué significan las palabras de Jesucristo en la cruz, de qué forma cada parte de la misa está reproduciendo la pasión de nuestro Señor y cómo eso, tras su gloriosa resurrección y ascensión al cielo, produce en mi cuerpo al haberme recibido y unirme del todo a Él, entrando por las santas llagas de su costado a habitar en su sagrado corazón, que es probablemente la devoción más bonita que hay en la Iglesia Católica, que es la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. En vos confío, Señor, en vos confío. He aquí el esclavo del Señor, hágase en mí según tu palabra. Engrandece mi alma al Señor, se goza mi espíritu en Dios mi Salvador. Es que desde que soy católico solo puedo pensar en Dios. No tengo más que pensar en Dios. Es que, y siempre hay más devociones, y hay más cosas, y hay más libros, y hay más cosas que aprender, y hay más cosas que estudiar, y te puedes empapar de lo que sé, no vas a terminar nunca, que tu glorificación de Dios va a ir en aumento permanentemente. Es increíble, es que no me lo creo, es que no me lo creo, me parece imposible, no lo entiendo, ¿cómo puede ser tan grande el catolicismo? No lo entiendo, no lo entiendo, es el bien, es la verdad, es la belleza. Aquí sí encuentro a la esposa de Jesucristo. Encuentro a una esposa digna, a una verdadera esposa santa y virgen, a una esposa inmaculada, a una que da testimonio de la verdad y que riega la tierra con la sangre de sus mártires, a una que no renuncia, que no apostata, que no ha caído nunca en el error. Aquí Así encuentro yo a mi Señor Jesucristo. Aquí encuentro yo a mi Señor Jesucristo. así es, mi hermano. Me gustaría saber también, hermano, qué papel, si lo tuvo, claro, María en tu conversión y qué es lo que, si hubo algo que te cautivara de ella o qué es lo que había de ella, ahí la tenemos, que te causara rechazo. Pues mira, Precioso icono, precioso. me lo voy a quedar un ratito. Estoy muy avergonzado por todas las veces que a lo largo de mi vida la he menospreciado, la he llamado pecadora, mujer corriente. Prácticamente los protestantes te enseñan a hablar de ella como si fueras tú, claro, como tú eres salvo, pues, y eres santo y eres todo, y además María es una mujer corriente, pues prácticamente estáis al mismo nivel la Madre de Dios y tú. Me avergüenza mucho. María ha representado para mí un papel clave en mi conversión. No
por lo que muchos pueden, porque es que yo ya me veo las reacciones de los evangélicos. Este tiene una cosa emocional y entonces como es una mujer o algo así, y entonces por eso se hizo católico, y todo lo contrario. A mí María siempre me supuso un rechazo terrible que todavía no he sido capaz de superar, que me ha hecho detestar el protestantismo con todas mis fuerzas, porque me ha producido un daño totalmente irreparable. Conozco incluso un sacerdote que cuando era pequeño, durante un año, su madre lo llevó a una iglesia evangélica y todavía no ha superado los traumas de todo lo que allí le dijeron sobre nuestra madre. He descubierto que la Biblia es un libro muy mariano. He descubierto todo lo que la Biblia nos enseña sobre nuestra madre. Sé que por mucho que yo me esfuerce, nunca la voy a amar tanto como la ama nuestro Señor Jesucristo. Veo en ella el orgullo de nuestra raza humana, la criatura en quien Dios se complace, a la que profetizó por medio de boca de los profetas, unida inseparablemente al Espíritu Santo, Madre de los creyentes, refugio de los pecadores. Nuestra Madre nos lleva a Jesucristo. Ella, igual que la Iglesia, nos dispensa las gracias de Dios. A través de la Iglesia nos viene la predicación, nos viene la verdad de Cristo, de su testimonio, nos vienen los sacramentos, etcétera. Pues igual que de una mujer entró el pecado en el mundo, de ella nos vino Jesucristo, que es su simiente, que es quien le pisa la cabeza al diablo. María tiene el mérito de la humildad, básicamente, que es todo lo contrario que lo que es el demonio, que es un soberbio y que por eso es un ángel caído, por su soberbia. No puede pecar de otras cosas porque no tiene cuerpo, no pecó de gula, ni de lujuria, ni de nada por el estilo, pecó de orgullo. Y precisamente esa es la diferencia entre el demonio, que le hubiera gustado ser Dios, y María, que muy al contrario que los protestantes dicen, no tiene ninguna intención de suplantar a Dios, sino de llevarnos hacia Él. A mi madre la llevo en el corazón, cada vez, gracias a Dios, me encuentro más a gusto, me estoy convirtiendo en una persona muy mariana por la gracia de Dios, es un regalo que el Señor me está dando, estoy leyendo mucho, estoy descubriendo muchas cosas nuevas y a Jesús por María. A Jesús por María, que es la que mejor lo conoce, es la que más poder de intercesión tiene, porque es su madre, y a su madre no le va a decir que no a nada, como no se lo dijo en las bodas de Canaán. María es omnipotencia suplicante, nada más que hace que pedir por sus hijos, y le doy muchas gracias a Dios por ese regalo tan grande, porque igual que regaló a la Iglesia, regaló a su madre. En la teología católica, María representa a la Iglesia, son intercambiables, lo que se dice de una se dice de la otra. Y bueno, es la hija del Padre, es la madre del Hijo, es la esposa del Espíritu Santo. Sé que me ha ayudado mucho en este proceso, estoy totalmente convencido. Y a pesar de que tengo muchos rechazos aprendidos y muchas cosas, pero cada día con ella está siendo más bello y más maravilloso con el Señor. Y yo estoy enamorado de María, estoy perdidamente, locamente enamorado, porque veo lo que hace al leer las vidas de los santos, veo lo que hace en la vida de los santos, veo de qué forma la gente que es muy mariana se acerca muchísimo más a Cristo, a quien Dios ha querido hacer muy santo, lo ha hecho muy mariano, punto final, no hay más discusión al respecto. Le pido a la Santa Madre de Dios que interceda por nosotros, que nos tenga bajo su manto, que siga pidiéndole al Señor que tenga paciencia y misericordia, y que espero que algún día nos reciba en el cielo con un abrazo muy fuerte y que nos lleve de la mano a ponernos a los pies del Padre y adorarlo eternamente. Así sea, Samuel. Hermano Samuel, ¿cuál es tu relación con los santos? ¿Tienes algún santo de tu devoción especialmente o no eres muy de santo? No lo sé, porque hay personas, ¿no?, que se dicen ser católicos y apenas pues usan la intercesión de los santos, que yo considero que es un error, ¿no? Porque yo entiendo, ¿no?, y la Sagrada Escritura así lo enseña, ¿no?, de que, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, pues, el pueblo de Israel se dirigía a la reina para hablar con el rey, ¿no? Nadie iba directamente al rey, ¿no?, a pedirle cualquier cosa, sino que usaba la intercesión de la reina o de alguien en particular.
Por eso es que digo eso, ¿no? Que tiene también sus raíces bíblicas el poder pedir a la Madre del Rey, que es María, o a los santos. ¿Cuál es tu santo de tu devoción? Sí, es cierto, eso va un poco con la persona. Hay gente que no le da mucho valor. Es una pena, porque Sí, es una cosa que está a nuestra disposición e infravalorarla, pues es una pena, la verdad. Es una ayuda de la que te estás privando. Tengo amigos evangélicos que me dicen, pero bueno, pero yo si puedo hablar directamente con Dios, yo para qué voy a estar pidiendo a nadie que interceda por mí. Nada, bueno, pues si estás enfermo y Dios quiere curarte, pues que te cure Él directamente, no vayas al médico o tu pastor que hace reuniones de intercesión, que deje de interceder por ti, que nadie ore por ti, quédate en una cueva y habla tú a solas con Dios y demás. Y ya está. En el plan de la salvación, Dios ha dispuesto que todos, en la imitación de Cristo, seamos mediadores los únicos los unos de los otros. Esto es algo que ya he explicado muchas veces, pero Jesucristo único mediador es porque Jesucristo es el único que es Dios y hombre. Entonces es el único que puede mediar entre Dios y los hombres. Si no es Dios no nos salva, si no es hombre no nos afecta. Pero en la medida en la que el plan de Dios para el cristianismo es que nosotros nos identifiquemos con Cristo y que la esposa se una a su esposo y sean una sola carne, la idea es que todos tenemos que compartir los atributos de Cristo. De hecho, todas las cosas positivas que tiene cualquier persona, incluso aunque sea atea, son atributo divino. Por eso estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces, en Cristo somos todos mediadores los unos de los otros. En mi caso, por supuesto, la Sagrada Familia va por delante, ¿no? Primero la Teotocos, ¿no? María, de quien ya hemos hablado y a quien tengo presente siempre en mis oraciones. Después a José, su castísimo esposo y por desgracia uno de los grandes olvidados dentro de la espiritualidad católica. Incluso se hablaba en el caso de santos, Dulía, en el caso de María, hiperdulía, pero a San José antiguamente se le atribuía una especie de proto-hiperdulía, ¿no? otro. Que estaba por ahí. Sin embargo, es uno de los grandes olvidados, el pobre San José. Hay que reparar, nada más que las niñas pijas le piden novio y ya está, lo tenemos un poco olvidado al pobre hombre. Esto era un chiste, que nadie se me ofenda. Eh, y bueno, pues eh, a mí me gusta mucho San Ignacio de Antioquía y por algún motivo que no sabría explicar cuál, le he cogido cariño a Santa Inés. Que por cierto Inés viene de Agnes, que es como el femenino de Agnus, ¿no? Del cordero y tal. Tiene una historia muy bonita, la intentaron prostituir y era una niña y bueno, defendió su virginidad y murió valientemente dando su martirio para la causa de Cristo y para gloria de las naciones. Así que, bueno, yo diría que Santa Inés y San Ignacio, pero en general he aprendido a disfrutar muchísimo de este concepto que antes no tenía, que es que tengo muchísimos hermanos y madres y padres en la fe que están en el cielo con Jesús, que quieren disponerse a orar por mí, a interceder por mí, que nunca me van a decir que no. Entonces yo cada vez que veo una estampita de un santo, cada vez que me acuerdo de la historia de algún santo, por lo menos decir tal y tal, ruega por mí. Siempre, siempre, ¿no? Tengo aquí un libro de San Francisco de Sales, Martillo de los herejes, una pasada San Francisco de Sales. Yo creo que 400 años después cualquier calvinista se lee su libro La controversia católica y abandona el calvinismo. Y bueno, San Francisco de Sales, pues yo que sé, veo el libro y pues digo, San Francisco de Sales, ruega por mí, ¿ya? Aunque sea solo eso, pero siempre Así es. aprovechar para rascar siempre una oración, para pedirle. Y bueno, ahí detrás tengo alguno, además de San José, que ya lo mencioné, tengo a la hermana Claire, que murió, es de las siervas del hogar de la madre, murió en un accidente, se derrumbó un edificio en unas misiones en Ecuador y murió, pero una monja muy joven. Y que dio mucho ejemplo con su vida y que va muy al día con los jóvenes de hoy, ¿no? Te puedes identificar fácilmente. Tengo al Padre Pío, que el Padre Pío, bueno, que a ti no te puedo contar nada del Padre Pío, ya sabes mucho, pero es uno de los grandísimos santos de la Iglesia, además de la historia reciente. Poder tenerlo en vídeo es increíble, increíble.
hubiera pagado mucho por poder confesarme con él. Hubiera ido varios kilómetros de rodillas para poder tener yo una conversación de 10 minutos con ese hombre. Y a Santa Gema Galgani. Santa Gema Galgani es la santa patrona de mi padrino. Me hablaron de ella casi desde que llegué a la iglesia. Me leí su autobiografía, que por orden de su confesor escribió. Es mística de la Iglesia Católica, tuvo muchísimos eventos sobrenaturales y pues también un ideal de santidad, de penitencia, una muerte muy prematura y un deseo de alcanzar a Cristo absolutamente envidiable. así es, hermano. Pues hermano Samuel, damos gracias a Dios por haberte traído a la fe católica. Yo creo que los hermanos se van a gozar de ver a una persona joven en edad y tan madura en la fe. Yo me quito el sombrero, Bueno. ante personas como Samuel, ¿no? En el cual que en este añito, como hemos dicho, año y medio, no llega a 2, pues que ya haya recorrido tanto. Y personas que viven en la iglesia, llevan toda la vida y ni siquiera pues han dado siquiera 2 pasos en su vida de fe. Hermano Samuel, yo estoy seguro que más adelante pues volveremos a vernos aquí en el canal para hablar de diferentes temas, quizás pues doctrinales o algo así, ¿no? Ya pues según veamos cómo nos va surgiendo. Y quisiera pues agradecerte muchísimo, hermano, que hayas querido estar en el canal, pero me gustaría que antes de despedirte, pues si pudieras aconsejar a ese evangélico que está dudoso, que piensa en dar el salto a la fe católica, pero que quizás por motivos familiares, laborales o de cualquier otro tipo, pues no se atreve, ¿no?, a dar ese paso y abrazar la fe católica. Bueno, yo desde luego me pones en muy alta estima, pero no doy con ese baremo. Yo no soy, la verdad que no soy nadie para aconsejar así de forma muy... Yo, a una persona que tenga miedo de acercarse a la iglesia, ya sea por cuestiones emocionales, doctrinales, familiares, laborales o de cualquier tipo, yo lo que le diría es que al final lo único que importa es la comunión con Dios. Querer estar con Dios, querer conocerlo más, querer pasar una eternidad con Él, querer vivir en santidad. Yo lo que diría es que lo hemos de tener todo por basura, con tal de alcanzar a Cristo, que los momentos pueden ser difíciles, uno puede tener dificultades, pero eso sí, en la iglesia hay consuelo. Ya te pueden pasar todas las desgracias del mundo, que si tú eres nuevo en el catolicismo y por primera vez recibes todas las cosas que la iglesia tiene para ofrecerte, no habrá ni un sufrimiento que te parezca mal invertido. Un ratito delante del Santísimo Sacramento te va a aparecer el cielo en la tierra, porque además lo es, y que no hay nada que se pueda comparar a eso, no hay ningún sufrimiento indigno ni desmerecedor de tomar esa decisión. Cuando estés en la misa y escuches que se dice santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Y sepas que ese momento de la misa es aquel en el que se reúne toda la iglesia triunfante, peregrinante, purgante, y todos los santos arriba y abajo en el cielo y en el abismo, todos los ángeles de Dios y todos los seres vivientes se juntan en el banco donde tú estás arrodillado para adorar al Señor y de que estás asistiendo a la obra magna de la redención del género humano, entonces dirás, todo lo demás ya no me importa. Todo lo demás ya no me importa. Cuando por primera vez puedas acercarte a comulgar y sepas que tienes verdaderamente a Jesucristo dentro de tu cuerpo, dirás, ¿qué hay que no pueda pagar con esto? Por lo menos en mi caso, llevar una vida sacramental
me ha producido diferencias espirituales muy sustanciales, me ha producido un crecimiento en santidad muy importante. No lo digo en un aspecto farisaico de que es que ahora resulta que soy un beato y me hago agua bendita, sino todo lo contrario, porque soy más reconocedor de mis pecados y ahora que los identifico todos, que tengo claros cuáles son, que eso ya es otro tema, pero me doy cuenta de que voy mejorando, que hay muchos defectos en mi persona que van sanando, que hay muchas heridas que van curando. Me doy cuenta de que Dios está conmigo de una forma mucho más presente porque he podido tener comunión física con Él. Todo eso, a mí luego se me hace cualquier cosa que tenga que pagar, cualquier precio que haya que pagar a cambio de eso, te parece regalado, porque lo es, porque es todo por gracia. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura. ¿Quieres más amor por Cristo? Vete a verlo. Necesitas hablar con Dios, estás dolido, te reconoces pecador. Por favor, vete a confesión. Si te bautizaron de pequeño, solo con ser bautizado en la Iglesia Católica, sin necesidad de mayor reconocimiento, ya te puedes confesar. Me da igual si el que me está escuchando es el mayor de los paganos del universo. Por favor, acércate a una parroquia y pídele al sacerdote, oiga, mire, yo no sé muy bien cómo va esto, tampoco no tengo muy claro si yo voy a cambiar. No, yo no sé, no tengo herramientas, no, todo esto es nuevo para mí, pero sé que usted representa a Cristo en esta conversación y yo necesito del perdón y del abrazo de Cristo. Y necesito que me lo certifiquen. Necesito hablar con Él. Por favor, vete a confesión. Vete a confesión. Se retuercen los demonios. Todos los exorcistas que he escuchado dicen que vale mucho más una confesión que un exorcismo. Vale mucho más. Es la reconciliación plena con Dios. Es que cuando tengo una mala época, cuando sé que he estado ofendiendo gratuitamente a un Señor tan bueno, que me ha amado tanto y que me ha dado tanto y de forma tan gratuita yo le ofendo y estoy verdaderamente apesadumbrado por mis pecados y voy y acudo a la confesión y me absuelven con el poder apostólico que Cristo entregó a la Iglesia. Salgo y lo único que se me ocurre a mí es volverme como Simeón, en el cántico de Simeón, de decir, Señor, ya puedes dejar que tu siervo se vaya en paz. Ha visto mis ojos a tu prometido, ha visto tus ojos la gloria al siervo de Israel, para gloria de las naciones, etcétera. O sea, que me puedo morir en paz. Es que no me sale ahora el cántico de Simeón, pero que me puedo morir en paz, que me puedo morir en paz. Porque mi paz es Cristo, no es ninguna otra cosa. Creo que es lema teresiano, solo Dios, solo Dios, solo Dios. Podría ser igual que hay la oración de Jesús o el Ave María, podría haber una coronilla que fuera solo Dios, Solo solo Dios. Dios, solo Dios, solo Dios, solo Dios. Es todo para mí. Y ya por concluir, ahora que mencionaste a los santos, el problema es que cuando hablas con un evangélico piensa que los santos son una especie de competidores con Cristo o que les vas a quitar tiempo a Dios para dedicárselo a ellos o alguna locura por el estilo, porque en lugar de verlos como intercesores, los ven como dioses paganos, como dioses ajenos, como si fueran independientes, como si tú pudieras rezarle a un santo en cualquier otro contexto que no sea el de mencionar a Cristo, que es que todo lo que hablas con un santo tiene que ver con Jesús, no tiene que ver con ninguna otra cosa. Así es. Entonces precisamente por el testimonio que me dan los santos y por sus intercesiones, lo mucho que he conseguido crecer, puedo decir con alegría, solo Dios, solo Dios, solo Dios, solo Dios. Así es, hermano. Solo Dios. Yo creo que es una frase que lo puede resumir todo, ¿no? Solo Dios. O como decía Santa Teresa, ¿no? Solo Dios basta, ¿no? Con Él es todo posible y con Él pues es todo suficiente. Pues, hermano Samuel, un fortísimo abrazo. No sabía que estabas en Sevilla, estamos cerquita. Estamos a escasos 200 y poco kilómetros, ¿no? De Sevilla a Málaga. Y pues ha sido un placer el compartir contigo, niño. Espero que de aquí a poco pues podamos compartir otro ratito más. He disfrutado. Yo cuando veo a un hermano que
abraza la fe y la abraza con esa humildad, ¿no? Con ese amor y con ese sentirse pequeño ante Dios, ¿no? El querer saber, el querer aprender, ¿no? Porque aquel que va de yo todo lo sé, ¿no? Yo tengo la Biblia bajo del brazo, yo ya lo sé todo, ¿no? A mí no hace falta que nadie me enseñe ni me muestre nada, ¿no? Pero nuestro hermano pues demuestra humildad, demuestra pues que quiere seguir avanzando en la fe católica, y todo eso pues es digno de admirar, y yo espero que las personas jóvenes que hayan visto este testimonio pues se sientan estimulados con el ejemplo de nuestro hermano Samuel Clavijo, pues a seguir el camino de la fe católica, a vivirla, porque se nos va la vida, ¿no? Es la fe de nuestro Señor, la fe de los apóstoles, ¿no? Y no tenemos otra fe que esa para conseguir la salvación y poder pues gozar, ¿no? Durante toda la eternidad con Jesús, con María, con todos los santos, con nuestros familiares, ¿no? Que ya gozan de la visión beatífica, con nuestros familiares que están en el purgatorio y que pronto pues quizá pues estén también viendo cara a cara a nuestro Señor. Eso, lo de la comunión de los santos, pues es un regalo hermosísimo por parte de Dios, ¿no? Para nosotros, y es una gran esperanza también, porque es un vínculo el cual nos une, ¿no? Que es el vínculo del amor, y yo creo que es un gran tesoro lo que se pierden los que no viven ese misterio de amor, ¿no? Que es la comunión de los santos. Pues hermano Samuel, un fortísimo abrazo y seguimos en contacto, por supuesto que sí, y seguimos pues esperando ese momento en que nuestro hermano Samuel pues pueda venir de nuevo al canal, que seguro pues será otro encuentro para edificación de todos nuestros hermanos. Dios os guarde, Dios os bendiga.